Muy bienvenidos al estudio de la lección de esta semana, lección número 10, reglas del conflicto, el cual vamos a aprender muchas cosas acerca de lo que ya hemos venido hablando acerca de las lecciones pasadas, de cómo se está desarrollando ese conflicto que empezó en el cielo, que también fue trasladado en la tierra y que ahora vamos a ver cómo en esta semana se nos muestra los límites que hay por ambas partes. El versículo que tenemos para memorizar en esta semana se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, y nos dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se muestra en Reyes, en 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 40. Ahí encontramos nosotros el relato de Elías y los profetas de Baal y de Acera, y de cómo Dios manifestó su poder delante de todas estas personas que defendían una fe equivocada, que defendían una religión equivocada. Hablo de los profetas de Baal, pero de un hombre valiente que defendía el mensaje y el conocimiento del verdadero Dios, y me refiero a Elías, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses, que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana de ese tiempo. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, que también Israel, al desviarse de la adoración al verdadero Dios, vino a formar parte de esas religiones al adorar estos dioses, eran algo más que meramente dioses hechos de madera o de piedra. Así que, ¿qué pasaba con estas personas? Bueno, que en vez de ofrecerle a Dios sacrificios, como Él lo había estipulado y lo había mandado en la ley de Moisés, les ofrecían los sacrificios a los demonios, a dioses que ellos nunca habían conocido, ni ellos ni sus padres habían adorado. Así que también Pablo también da su aporte respecto a quiénes son estos dioses, porque estamos descubriendo que no solamente eran estatuas las que ellos adoraban, no solamente eran ídolos de madera los que ellos tenían ante los cuales ellos se postraban, sino que está algo más detrás de ellos. Pablo lo menciona en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. Lo que quiero decir, dijo Pablo, es que los animales que ofrecen los que no son judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo quiero que ustedes tengan algo que ver, y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Pablo le preocupaba el hecho de que a quién nosotros vamos a adorar o a quién iban a adorar los hermanos de Corintio. Así que detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad demonios que estaban disfrazados. Esa es la parte que nosotros podemos ver cómo empieza el asunto de la adoración. ¿A quién se lo debemos? ¿A quién le damos adoración cuando nosotros rendimos nuestro culto? Ya sea al verdadero Dios o, Pablo dice, a los demonios. Y luego tenemos en la parte del domingo que nos lleva nos habla acerca de un ángel demorado. ¿Por qué un ángel demorado? No estamos hablando del color, ¿verdad? Sino estamos hablando de la misión de un ángel que no podía cumplirla porque tenía ciertos obstáculos que vencer. Como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales o demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del demonio pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios.
Y eso nosotros lo podemos ver leyendo el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 1 al 14, en donde el ángel Gabriel viene para atender una petición del profeta Daniel, pero que recibe seria oposición del príncipe de Persia. Ese príncipe de Persia del cual se habla en el párrafo, no es nada más que son las fuerzas del mal impidiendo que Gabriel cumpliese la misión que Dios le había encomendado. Así que durante 3 semanas, dice la Escritura, que Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Podemos ver que los demonios también están detrás de ¿quiénes dijimos? De los gobernantes de este mundo. En este caso, el diablo y sus secuaces se oponían a que Gabriel pudiese cumplir su misión a través del gobernante de ese entonces, que era Ciro. Entonces nosotros podemos ver que todo el cielo, todo lo que el cielo podía hacer en favor del pueblo de Dios, fue hecho y se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y sus hijos Cambises, y la obra y el propósito de Dios se llevó adelante. Pero la verdad que aunque nosotros no veamos esta lucha, porque está velada a nuestros ojos, podemos ver los resultados delante de nuestros ojos a través de quienes dirigen los asuntos políticos de este mundo. Y cómo podemos ver cómo esto influencia en la religión también. Así que semejante conflicto angélico es evidente de que Dios no está usando su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos para que pueda actuar también. Así que son permitidos ciertos parámetros en esta lucha. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios, en las que en las próximas lecciones nos referiremos como a las reglas del conflicto. Así que estamos técnicamente mirando cómo el conflicto se desarrolla, vamos a decir, de manera oculta de nuestros ojos. Ángeles de Dios luchando contra demonios, contra potestades. Por eso no es de extrañarse que Pablo dijera que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra potencias de los cielos. Y no solamente hablando de Satanás y sus agentes, sus ángeles caídos, sino también de los agentes de Dios, de los mensajeros que Dios envía. Así que en cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si aceptamos la idea de que la que ya hemos hablado acerca de Dios obrando solo por amor, porque Dios no fuerza a nadie, y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno. Así que podemos ver que esta idea, la de que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, puede ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. Ese conflicto en el que nosotros estamos muy, pero muy involucrados. Eso es en cuanto a cómo Satanás se opone a las misiones que los ángeles de Dios realizan en favor nuestro. Si lo hicieron en el pasado, si sucedió en el pasado con Daniel, eso quiere decir que todavía sucede hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está ahí todavía, ¿verdad? Y mientras el Señor tenga siervos, hijos verdaderos suyos en esta tierra, que supliquen por auxilio, por ayuda, los ángeles del cielo estarán dispuestos a ejercer su poder, guiados y dirigidos por la autoridad máxima que es Cristo Jesús. Ahora, avanzando un poquito en el estudio, nosotros podemos ver la perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto, hablando acerca del dragón de Apocalipsis. Este conflicto cósmico parece
sintetizarse en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo entero. Eso según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Si nosotros leemos los textos que aparecen a continuación, podemos responder la pregunta que nos dice, ¿qué revelan estos acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón? Bueno, dice la escritura que me paré, dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar, dice el escritor, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí hay algo que llama la atención en estos versículos, que dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que nosotros podemos ver en medio de este relato que todo lo que tiene que ver detrás de los gobernantes de este mundo y de cómo Satanás los utiliza, Satanás, el propósito de él es usarlos para poder dirigir al mundo a la adoración de él mismo. Por eso en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por el contrario, en la Escritura nosotros podemos ver que Dios nos invita a adorarlo, ¿verdad? De manera libre. Sin embargo, nosotros podemos ver que el dragón, o sea, Satanás, no solo combate contra Dios y sus siervos, como lo hemos leído, sino que también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. ¿Por qué? Porque el dragón le dio a la bestia su poder y trono y grande autoridad. Eso tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Cómo utiliza Satanás a los reinos? Bueno, dice que también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad, dice, para actuar 42 meses. Este es un tiempo en el que la profecía nos dice que esta bestia que surge o que sube del mar ejerce su poder y también hace o lucha contra los santos del Altísimo, donde nos dice acá que y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, dice el versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En la historia nosotros conocemos cómo esto ya se cumplió. Nosotros podemos constatar a través de los escritos de los historiadores cómo el diablo ha perseguido a los hijos de Dios. Millones murieron a manos de los perseguidores en la Edad Media, de la Inquisición y todas esas cosas. ¿A quiénes utilizó Satanás? A los políticos, a la iglesia unida con la política. Pero ¿quién estaba detrás de la iglesia y detrás de los gobernantes que perseguían al pueblo de Dios? Era Satanás mismo. Así que nosotros podemos ver que de este modo el dragón concede a una bestia un poder político religioso terrenal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque la bestia que recibe el poder lo recibe
para poder obligar al mundo a adorar al dragón y también a adorarla a ella misma. Así que la bestia dice que es una bestia blasfema que habla grandes cosas arrogantes contra Dios o contra el nombre de Dios. Además, guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluidos los límites temporales, ¿verdad? Y por eso es hermoso cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes los que habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ¿qué? De ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que entre las reglas y entre lo que aquí se pone en juego, nosotros podemos entender que Satanás tiene un límite y que aunque a veces parece ganar la batalla, ¿verdad? Un día Satanás será totalmente destruido y sabe que le queda poco tiempo porque aquí dice el texto, ¿verdad? Que la ira de él es contra los hijos de Dios porque el tiempo se le está acabando. Así que por cierto, Dios triunfa, ¿verdad? Finalmente. Y por eso Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que eso es el panorama del conflicto y los actores principales, principalmente el actor terrenal, ¿verdad? En este caso el dragón, que se vale de los gobernantes de la tierra y que se vale incluso se vale de la religión para poder llevar adelante sus planes. Usa la iglesia. Si la iglesia no se consagra al Dios verdadero, va a venir a sucumbir delante de las tendencias diabólicas, ¿verdad? Y se va a dejar arrastrar para poder ya no ser la iglesia de Dios, sino una iglesia que apostata en contra de Dios. Ahora tenemos nosotros un ejemplo claro del conflicto y este es el caso de Job. En el libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Yo creo que esto es bastante conocido por muchos de nosotros, pero a nuestros amigos que no conocen la historia, yo les invito, amigos míos, en el nombre del Señor, tomar la Santa Biblia y poder estudiarla para que podamos estar avisados y que no solo podamos recibir la palabra por dicho de otro, ¿verdad? Sino que podamos también nosotros mismos averiguar por nuestra cuenta. Y el libro de Job nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, este hombre era el más millonario de ese tiempo, ¿verdad? Eh, por causa de tiempo no vamos a leer todos los textos, pero la Biblia dice que este era el hombre más grande en su tiempo entre los orientales. Pero hay un acontecimiento muy interesante en medio de este relato. Y es que en el versículo 6 del libro de Job nos dice acá que un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero vemos que esta conversación que existe entre Jehová y Satanás, Satanás le responde a Dios y le dice, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Mm? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, le dice Satanás a Dios, ¿verdad? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene.
a ver y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Jehová le dice a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y bueno, si nosotros continuamos leyendo en el capítulo 2, nos damos cuenta todo el mal que Satanás trajo a Job, de cómo le fueron quitados todos sus bienes. Pero podemos ver y continuamos con que en el gran conflicto hay reglas, hay límites, y Dios le puso un límite a Satanás. ¿Cuál fue ese límite? Bueno, le dijo, tócale, quítale todo lo que tiene, pero no le toque su cuerpo ni su salud. Así que Satanás salió de la presencia de Dios y fue a arruinar al pobre Job. Así que en primer lugar nosotros podemos ver que se presenta una escena de concilio celestial, ¿verdad? No una mera conversación o diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres implicados ahí. Esta es una reunión en la que Satanás se le permite participar. Y en segundo lugar podemos ver que existe cierta disputa, señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. Y claro, ¿verdad? Satanás, vimos en el texto que leímos que Satanás le dice a Dios que, bueno, tú lo has protegido tanto y que así como no te va a servir, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos que mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto, respetuoso para con él, Satanás afirma que esa rectitud, esa fidelidad es debido a la protección que Dios le brinda, ¿verdad? Sobre todo sus cosas, sobre toda su casa, sus hijos, sus propiedades, sus bienes. Y esto también nos viene o viene a terminar en última instancia que es equivalente a una calumnia contra Job, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer todo el libro de Job y en ello nos damos cuenta que Job no servía a Dios por los bienes que poseía o por las bendiciones que Dios le había dado, sino que Job servía a Dios de todo corazón, ¿verdad? Así que en cuarto lugar podemos decir que Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta, ¿verdad? Y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. ¿Por qué? Pues mira, si Job te sirve es porque tú lo proteges. Quitándole todo, dijo Satanás, vas a ver que él mismo te va a blasfemar. Como suele pasar con nosotros hoy en día, ¿verdad? Muchas personas cuando están viviendo bien, ni siquiera se acuerdan de Dios, ¿verdad? Pero nomás les empieza a ir mal en los negocios, en la vida y en todo lo que poseen y empiezan a perderlo todo, le empiezan a echar la culpa a Dios. Empiezan a renegar de Dios y empiezan a cuestionar la existencia y el amor de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver que con el caso de Job no fue así, ¿verdad? Y por eso es que Dios responde a la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, ¿verdad? Ve y tócale. Incluso más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios le permite, ¿verdad?, a Satanás que lo aflija físicamente y Job es abatido por una gran enfermedad, pero no al punto de quitarle la vida. Dios le dice, mira, tócale su cuerpo, pues. Haz esto, pero no le quitas la vida. Otra vez Dios le permite a Satanás afligir a Job, pero le pone cierto límite. Así que Satanás trae numerosas calamidades sobre la casa de Job, ¿verdad? Y podemos ver cómo el conflicto se intensifica en la vida de Job. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrecen una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla aquí en la tierra. Nosotros estamos seriamente involucrados en esta guerra, en esta lucha. Pero como hemos visto en la lección pasada, nosotros tenemos a Cristo que está de nuestra parte y que Él es el que nos da la victoria. Ahora, el gobernante temporal de este mundo, ¿verdad? Esto tiene que ver con Satanás, ¿verdad? Jesús reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo. Y nosotros, como hemos visto en lecciones anteriores, que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico
pero esta es temporal y está limitada por ciertas reglas y enfrentamientos, ¿verdad? Esas reglas de conflicto no son limitadas, no solo limitan la acción de Satanás o el enemigo o al diablo, sino también la acción de Dios para eliminar o para mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo, ¿verdad? Puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también Él ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder, porque nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Que Dios es soberano y que es todopoderoso, pero que en medio de este conflicto, pues Dios no usa todo su poder, ¿verdad? Si lo usara, pues el diablo ya hubiese sido destruido. Y claro, yo creo que para muchos de nosotros ya nos hubiera gustado que Dios actuara de esa manera, ¿verdad? Pero aún con eso, razones tiene Dios, ¿verdad? Y Él las conoce más claramente que nosotros de por qué eh, Satanás no ha sido destruido. Así que el Nuevo Testamento también plantea un choque de reinos, ¿verdad? Al de la luz y al de las tinieblas, ¿verdad? El de las tinieblas sabemos que ese lo comanda Satanás, sus ángeles, en una rebelión abierta contra Dios. Y también tenemos aquí a Cristo, ¿verdad? El otro actor, el que ha aparecido, ¿verdad? Para poder deshacer las obras del diablo, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios del gobierno o de su gobierno, ¿verdad? Estos límites incluyen, uno, la, con, la concesión del libre albedrío a sus criaturas. Nosotros tenemos parte en el conflicto porque podemos decidir en qué bando estar, ¿verdad? ¿Mm? Nosotros decidimos si queremos estar en el bando ganador, que es el de Cristo, o queremos estar en el que temporalmente y a primera vista es un bando ganador, que es el de los que viven en el mundo siguiendo a Satanás y todos sus deseos concupiscentes, ¿verdad? Siguiendo la corriente eh, de sus instintos, de su naturaleza caída y disfrutando quizás y viviendo hasta mejor, como lo hemos visto en otras lecciones, mejor que los hijos de Dios. Pero ese es un disfrute temporal. Sin embargo, lo que Dios ha de dar a los que están en parte de Él, ¿verdad? Es algo que no perece. Y tenemos que estar conscientes nosotros de que mientras estemos en este planeta es un planeta que lo dirige el enemigo, aunque como estamos viendo en esta lección, Dios está interviniendo para que el control del enemigo sobre este planeta y sobre sus criaturas sea un tanto limitado. Aún con todo y eso, y con la intervención divina, nosotros tenemos que soportar la furia de Satanás. Recordemos que ya dijimos que Satanás ha descendido a la tierra con gran odio, con gran ira, con gran furor, porque le queda poco tiempo. Así que así nosotros vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que de hecho puede hacer que muchas personas, ¿verdad?, cuestionen la existencia de Dios y también su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto, ¿verdad?, y los límites que Dios se ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son, hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Hermano y amigo, el triunfo vendrá, Cristo reinará, el gobierno temporal de Satanás le será quitado y pues mientras tanto nosotros hemos de decidir en en qué bando nos vamos a quedar. Límites y reglas. Bueno, el conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, ¿m? Causadas por falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolverse simplemente con poder, sino que requiere una demostración del carácter, ¿verdad? ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Mm?
Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, la mejor manera de tratar con ellas sería permitir una investigación, ¿verdad? Mm. Si eso es verdad, si eso es cierto o no es cierto. Entonces, una investigación libre y justa para poder averiguar claramente si lo que se dice de esa persona es verdad o no es verdad. Si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino, basado en el amor, no pueden simplemente borrarse o barrerse debajo de la alfombra, ¿verdad? Dejarse ahí. No, lo que significa que Dios tiene que tener cautela al tratar con este asunto. Y por eso se le llama el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Porque no solamente tenemos los actores terrenales, que es Satanás y sus demonios aquí en esta tierra, y nosotros, ¿verdad? Que estamos en medio de ese conflicto y tenemos el deber de decidir con esa libertad que Dios nos ha dado respecto a quién vamos a adorar, porque este es un asunto de adoración. Recuerde que Satanás se coloca detrás de los poderes terrenales para que estos poderes terrenales ejerzan su poder y su influencia para poder adorar al dragón, como lo vimos en Apocalipsis. Esa bestia que surge del mar es un poder terrenal que fue utilizado por 42 meses, dice la Escritura, para poder, aún con amenazas de muerte y con sentencias de quitarle la vida a los hijos de Dios, forzar las conciencias para adorar a Satanás, al dragón. Eso está claro ahí. Así que en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción es moralmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Eso va a crecer, ¿verdad? Poco a poco. Y finalmente, pues, tendrá que terminar, porque eso será así, ¿verdad? Finalmente tendrá que terminar. Pero, mientras tanto, ¿verdad? Nosotros estamos involucrados en eso. Incluso, tan así es el conflicto que tenemos delante de nuestros ojos respecto a quién hemos de adorar, que Satanás se atrevió a hacerle un ofrecimiento bastante fuerte a Jesús, ¿verdad? Si lo decimos de esa manera. Y es que Satanás le dijo a Jesús, mira, eh, todo esto te voy a dar, hablando de los reinos del mundo, su gloria, su poderío, sus riquezas y todo lo que aquí existe, ¿verdad? Le dijo a Jesús, todo esto te voy a dar, le dijo, si te postras y me adoras. Pero Jesús, ya vimos en otro estudio, que contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que hermano, amigo, que me ve, que me escucha, esperamos que esta semana sea una semana de bendición, que juntos podamos aprender de que este conflicto se desarrolla en esta tierra y en el mundo entero. Vamos a hablar del universo, el cosmos, porque no solo implica nuestro planeta, sino que también hay seres celestiales que no han caído, que también son espectadores, que están ahí mirando cómo se desarrolla esta lucha, pero que al final nosotros tenemos la garantía de que Dios tiene la victoria. Nosotros podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Y luego, pues, para estudiar y meditar tenemos un párrafo aquí inspirado que nos dice que el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él. Recuerde, Satanás no es cualquier ser. Satanás es un ser muy poderoso. Decía la lección pasada, Satanás seguía en jerarquía a Cristo Jesús. Y Satanás ha sido y será el príncipe de este mundo hasta que Cristo lo derrote totalmente, hasta que Cristo venga por su pueblo, se lo lleve con él al cielo y traiga la paga, ¿verdad? En el día del juicio. Así que nosotros estamos en medio de él. Por eso es que no se puede luchar con el enemigo con fuerzas humanas, sino dice el Señor, con mi espíritu.
no con ejércitos ni con espadas, sino con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Jesús, ¿verdad? Tenemos que estar con Él, ¿ah? Para poder vencer. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá. Recuerde lo que estudiamos de Job, ¿verdad? ¿De dónde venía Satanás? Le dijo, de rodear la tierra y de andar por ahí. Así que Satanás viene y va de allá para acá, de aquí para allá, y para poder así mantener a los seres humanos entretenidos en este mundo, distraídos de las cosas importantes que son las cosas celestiales y aferrados a las cosas materiales que al hombre le parecen que eso es todo lo que puede conseguir. Sin embargo, amigo y hermano que me escucha, el Señor ha prometido un mundo mejor, una tierra nueva, un cielo nuevo donde habite la justicia y una vida eterna sin fin. Y está de más decirlo, ¿verdad? Una vida por la eternidad, en donde ya no habrán más llanto, ni dolor, ni clamor, en donde el conflicto se habrá terminado. Yo te invito a que puedas tomar tu Biblia y puedas estudiar la palabra de Dios en esta semana. Que el Señor te bendiga.